El 28 de octubre de 1946, en plena Segunda Guerra Mundial, se desarrolló quizás el mayor secreto militar de todos los tiempos en los astilleros navales de Filadelfia. Un barco de guerra se hizo invisible a los radares y a la vista humana, apareciendo a cientos kilómetros de distancia. El 22 de octubre de 1943, la Marina de Estados Unidos habría hecho una prueba para hacer invisible al USS Eldridge, utilizando la teoría de los campos unificados. Su nombre original fue Proyecto Arcoíris, aunque los amantes de las teorías de conspiración y, más tarde, el cine, llamaron a lo ocurrido el 28 de octubre de 1943 el Experimento Filadelfia. Estoy seguro de que alguna vez habréis oído hablar del destructor de la Armada USS Eldridge, ese barco de inmensas dimensiones y toda su tripulación que, según cuenta la historia, llegó a hacerte invisible para así poder atacar al enemigo. Aquel supuesto experimento de guerra ocasionó algo aún más inesperado: la teletransportación. El USS Eldridge había aparecido a cientos de kilómetros de los astilleros navales de Filadelfia, de donde se encontraba originalmente. Un acontecimiento fuera de lógica y la comprensión que se encuentra a día de hoy como un documento clasificado. La Armada de los Estados Unidos sostiene que jamás hubo tal experimento y que lo ocurrido aquella mañana del 28 de octubre de 1943 solamente existió y existe en la mente de aquellos que se dedican a construir teorías conspirativas imaginarias. Entonces, ¿qué ocurrió de verdad? Repasemos las evidencias de lo sucedido aquel día para sacar nuestras conclusiones. Las pruebas empezaron en julio de 1943 y cuentan que tuvieron aparente éxito. El barco se envolvió en una especie de bruma verdosa. De repente desaparecía de los radares durante unos segundos. El proyecto iba bien, pero la tripulación se empezó a quejar de náuseas, vómitos, así que deciden hacer un pequeño cambio para afinar un poco la tecnología, reanudando las pruebas el 28 de octubre del mismo año, en unos astilleros de Filadelfia. Pero esta vez sucedió algo que nadie esperaba. Los generadores gigantes del USS Eldridge empezaron a vibrar de un modo intenso, ensordecedor. Se levantó un manto muy espeso de niebla verde y cubrió por completo el buque. Cuando dicha niebla se había dispersado, el cielo se iluminó por un rayo azul y el USS Eldridge había desaparecido. Increíblemente, su desaparición duró 15 minutos. Durante ese tiempo sucedió algo tan increíble como desconcertante. El buque apareció de repente a cientos de kilómetros de Filadelfia, concretamente en la base naval Norfolk, en Virginia. Después de estar ahí, nuevamente apareció en su lugar original, en Filadelfia. Pero, ¿qué pasó con la tripulación? Carl Meredith Allen era un marinero de la tripulación del barco SS Andrew. Fue un testigo que estuvo presente durante el experimento y que posteriormente relató y sacó a la luz lo sucedido aquel día. Según él, cuando el USS Eldridge desapareció tras el rayo azul, todos los que estaban ahí presentes, viendo lo que pasaba, sufrieron hemorragias nasales. Pero lo peor apenas estaba por venir. Al cabo de unos minutos, el buque volvió a su posición original, el astillero de Filadelfia. Algunos miembros de la tripulación estaban fusionados con la estructura metálica del buque. Otros marineros habían perdido partes del cuerpo, brazos, piernas u otras extremidades. Un suceso bastante aterrador, inexplicable, dantesco. Según cuenta, el ejército quiso ocultar de inmediato lo sucedido. Sin embargo, había costado vidas y había un testigo. El marinero Carl Meredith Allen denunció lo ocurrido después, en 1956, bajo el seudónimo de Carlos Allende. Envió 3 cartas al profesor de astronomía, matemáticas y ufología Morris K. Jessup para que publicara lo ocurrido, explicando además que muchos de sus compañeros y tripulantes a bordo del USS Eldridge habían desaparecido delante de él, como si una luz
los desmaterializara de pronto. Otros perdieron el juicio y terminaron encerrados en manicomios. Pero, ¿sirvió de algo la denuncia del marinero Allen? La respuesta es sí y no. Gracias a él, conocemos lo sucedido aquel octubre de 1943. Sin embargo, nadie pudo demostrar que el proyecto Arcoíris se realizara realmente. La institución naval norteamericana apenas dispone de documentos gráficos del USS Eldridge. El propio barco fue desmantelado en Grecia en 1951. El profesor Morris Jessup, el científico que recibió las cartas de Allen en los años 20, fue profesor de astronomía y matemáticas en la Universidad de Drake, en Iowa, así como en la Universidad de Michigan. Mientras preparaba su doctorado, realizó investigaciones que llevaron al descubrimiento de varias estrellas dobles que fueron catalogadas por la Royal Astronomical Society. Se vio muy afectado por la relación que tuvo con este caso, terminándose volviendo paranoico y creyendo que lo espiaban. En varias ocasiones notó que ciertos artículos en su oficina claramente habían sido movidos, lo que sugería que, cuando estaba fuera de casa, alguien estaba mirando sigilosamente a su alrededor y lo que tenía. La apuesta se había incrementado significativamente cuando Jessup tuvo una entrevista cara a cara con representantes de la Marina que querían hablar con él sobre su libro, sus teorías sobre la antigravedad y la tecnología a la que hace referencia en el libro. A primeras horas de la noche del 20 de abril de 1959, el cuerpo sin vida de Morris Jessup fue encontrado en su coche, en Miami. El motor del coche aún estaba en marcha y una manguera fijada al escape se había introducido a través de la ventana del lado del conductor. Y fue encontrado por un hombre que trabajaba en el parque. Sospechosamente, una noche antes de su fallecimiento, Jessup estaba de un humor muy optimista y alegre. Pasó más de una hora charlando por teléfono con un amigo suyo, el Dr. Manson Valentine, expresando su entusiasmo por su último trabajo y sus proyectos futuros, debido a una investigación que tenía en secreto. Jessup incluso le dijo a Valentine que quería almorzar junto con él al día siguiente. Es por eso que es tan poco creíble la muerte por suicidio del mismo científico, ya que Jessup tenía algo increíble que revelar. Valentine nunca llegó a saber lo que Jessup sabía. La Marina estadounidense siempre ha negado la existencia del experimento Filadelfia y, en un comunicado hecho público en noviembre del 2000, la Oficina de Investigación Naval de la Marina negó completamente la existencia de algún programa de invisibilidad o teletransportación. Dejó a su criterio creerse la versión oficial que afirma que nunca hubo tal experimento, o decidir convertirse en un creyente de la fantástica historia del barco invisible y su viaje en el tiempo.